de nuestro libro. Recuerden que por ahí les puse el archivo digital del libro. Pues no lo tienen que leer todo a detalle. Estaría bien si lo leen, pero si no lo leen completo, yo me di a la tarea de hacerles una síntesis de qué sí ocupamos del capítulo 1 y 2 para entender todo nuestro curso de manera adecuada y que va a ser lo que se va a evaluar en esta competencia 1. Este documento, se los voy a presentar a continuación. Déjenme compartirles mi pantalla. Bueno, y está aquí, en este archivo de Word. Les digo, todo lo que se quede aquí está en los capítulos, bueno, sobre todo aquí está en el capítulo 2. El capítulo 1 de nuestro libro es un capítulo introductorio, primero que nada del libro, segundo que nada de la materia de mecánica de fluidos, pero por ahí ya platicamos esa introducción el día 1 de nuestro curso. Entonces, ya sabemos de qué se trata la materia, qué vamos a ver, etcétera. Y luego el capítulo 2 nos habla de las propiedades básicas, fundamentales a entender en cualquier curso de mecánica de fluidos. Nosotros no vamos a revisar todas esas propiedades otra vez a detalle, porque no las vamos a ocupar todas para este curso. Solamente vamos a ocupar estas que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, hoy, no sé si hoy y la próxima sesión de conceptos, todo va a depender de cómo avance con ustedes. Pero en realidad, pues son propiedades que son muy sencillas de entender porque ya las vieron, pues, casi todas ellas. Bueno, debieron de haberlas visto todas en la materia previa a esta que fue la de termodinámica, pero igual vamos a darle un repaso para que no digan que no se los explicó su maestro o alguna excusa por la que digan que que no lo saben. Aquí no va a haber excusas por lo que no sabemos las cosas, así que vamos a volver a verlas. Bien, primero que nada, lo que tenemos que definir es qué son los fluidos. Y los fluidos, aunque va a haber un montón de definiciones, es más, en termodinámica seguramente utilizaron una diferente a esta, pues nosotros vamos a usar la más sencilla. Son todas las sustancias con la capacidad de fluir. En termodinámica me enseñaron que había diferentes estados de agregación de la materia. Estaba el estado sólido, líquido, gas, plasma, el condensado de Bose-Einstein. Bueno, de todos esos estados de la materia, solamente 3 están en forma fluida. Gases, porque esos pueden fluir, líquidos y plasma. ¿Qué significa que puedan fluir? Que yo los tenga en un recipiente y los pueda mover a otro, y al moverlos van a cambiar de forma, adoptando el recipiente que los contiene, y eso significa que son fluidos. Gases y líquidos hacen eso, también el plasma. Entonces, por eso estos 3 estados de la materia corresponden a los fluidos. Sólidos no, porque los sólidos, igual sí los puedo cambiar de recipiente, pero cuando cambien de recipiente no van a cambiar de forma, así que no están fluyendo como tal. Y pues claro, ¿no? El condensado de Bose-Einstein, que es una cosa similar a un sólido, pero que no es sólido, pues tampoco entra parte o entra en esta categoría de sustancias que se conocen como fluidos. ¿Sí? Muy importante, además de entender lo que es fluidos, y ya lo utilizaremos más adelante cuando lleguemos a la competencia 3, es que existe una palabra similar que sí tiene que ver con los fluidos, pero no necesariamente es un sinónimo de fluidos, y es la palabra flujo. La palabra flujo sí la podemos utilizar para fluidos, pero en realidad la palabra flujo no habla de sustancias, habla del paso de algo. Por eso utilizamos la palabra flujo para decir flujo de fluidos, flujo de personas, flujo de electrones. Cuando hablamos de flujo, hablamos del paso de algo. Nosotros lo vamos a ocupar, sí, más adelante para hablar del flujo de fluidos, pero no olviden que flujo es una cosa, el paso de algo, y fluidos son las sustancias. Así que eso es lo primero que tiene que quedar claro. Y sí queda claro qué son los fluidos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí, profesor. Bueno. ¿Qué es plasma? Nunca vamos a decir por ahí que un ladrillo es un fluido porque no está ni gaseoso, ni líquido, ni en forma de plasma. O que una manzana es un fluido, tampoco. Solo los que están en esta forma. La ventaja de este curso es que no analizaremos los fluidos que están en esta forma o en este estado de la materia. Recordemos que el plasma es como un gas que tiene propiedades de líquido al mismo tiempo, por eso se considera un estado de agregación de la materia diferente a los líquidos y diferentes a los gases. ¿Sí?
¿sí vieron lo que era plasma en la materia de termodinámica? ¿O estoy dando por hecho que lo vieron y no lo vieron y estoy diciendo un montón de cosas y ustedes dicen, sí, sí está claro y no está claro? ¿Sí vieron lo que era plasma, verdad? ¿Cómo es el estado de la materia en forma de plasma o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si ya lo vieron, entonces sí podemos pasar a la siguiente parte de nuestro curso. No lo analizaremos porque precisamente ya que es un estado que no es ni meramente gas ni meramente líquido, pues no podemos aplicar las propiedades de uno o de otro directamente al plasma. Tiene propiedades muy especiales y por eso no lo vamos a analizar aquí. Aquí solamente analizaremos gases y líquidos. Y de hecho, gases y líquidos es una primera forma en la que podemos clasificar a los fluidos. Los fluidos se clasifican como fluidos líquidos o fluidos gaseosos. Pero también se pueden clasificar de acuerdo a cómo se comporta su densidad, ¿sí? Para entender cómo esta clasificación por densidad se da, pues primero repasemos lo que es la propiedad densidad. En la materia, pues no sé, creo que desde física de la secundaria, vimos lo que era la densidad. No sé si desde física de la secundaria utilizaron esta letra griega rho para decir densidad, pero casi todos los libros de termodinámica, que fue la última vez que utilizaron el concepto de densidad, o en los libros de mecánica, de materiales o de ese tipo, utilizan a rho como la propiedad que define densidad. ¿Sí utilizaron esta letra para decir densidad o no utilizaron rho para densidad? ¿Sí o no? ¿O utilizaron otra variable? No, Sí fue esta, ¿no? No. usamos esa. Recuerden que la densidad era la propiedad de las sustancias, nada más que nosotros lo vamos a ocupar para líquidos y gases, que me decía qué tanta masa estaba teniendo yo de una sustancia en función del volumen que ocupaba. Por eso, su definición era cuánta masa entre volumen ocupado, eso me daba la densidad de cualquier sustancia. Bien. Los fluidos suelen tener cambios en la densidad, pero algunos son cambios muy pequeños, de forma tal que su densidad permanece relativamente constante. Ahorita que estaba en clase con sus compañeros, también de esta misma materia, pero del grupo previo al de ustedes, vimos, por eso déjenme regresarme hacia atrás, una imagen que nos ayudó a entender este concepto de la densidad y era esta precisamente, ¿sí? En algunas ocasiones, y aquí en este tipo de experimento que podrían hacer en su casa si desean, puedo meter un fluido dentro de un recipiente como el de una jeringa. Lo lleno con ese fluido, jalo el émbolo hasta atrás y luego tapo con el dedo, como lo está haciendo esta persona, la salida del fluido, de manera que la masa del fluido, ya sea líquido o gaseoso, queda dentro de la jeringa y ya no se va a salir. Por lo tanto, voy a buscar que la masa permanezca constante, porque estoy teniendo un sistema cerrado, la masa ya no se va a salir. Aplico cierta presión de este lado para que trate de comprimir el fluido. Y lo trataría de comprimir al cambiar su volumen. En el caso de los líquidos, yo puedo comprimir y aplicar muchísima presión para comprimir este fluido líquido y tal vez vea una pequeña variación en su volumen, lo que involucra una pequeña variación en la densidad. A la masa permanecer constante, una pequeña variación en el volumen implica una pequeña masa en la densidad. Pero muchas veces esa variación en el volumen es incluso imperceptible. Por eso es que decimos que los fluidos líquidos tienen una densidad que permanece constante o relativamente constante porque necesito aplicar muchísima presión para ver un cambio significativo en la densidad. Así que todos los fluidos líquidos también se les conoce como fluidos incompresibles o fluidos que no se pueden comprimir. Por el contrario, en el caso de los gases, sí puedo aplicar cierta presión y esa presión va a hacer que el volumen cambie, aunque la masa permanezca constante dentro de la jeringa. Al cambiar el volumen que ocupa esa masa, estaría cambiando la densidad de ese fluido gaseoso. Por lo tanto, cuando la densidad de mi fluido es variable, como en el caso de los gases, conozco a ese tipo de fluidos como fluidos del tipo compresible. Es otra clasificación de los fluidos. Incompresibles cuando su densidad permanece relativamente constante, compresible cuando la densidad es variable.
¿Sí alcanzan a notarlo? ¿No alcanzan a notarlo? ¿Dudas o preguntas? ¿Con los fluidos compresibles o incompresibles? No, profesor, ninguna duda. Muy claro, ¿verdad? Bien. Así que densidad sí va a ser una propiedad importante que tendremos que utilizar, porque dependiendo de cómo la vea, si varía muy fácilmente, fluido compresible; si no varía tan fácilmente, fluido incompresible. Y por eso también es importante recordar que la densidad, cuando la veo en unidades del sistema internacional, tal vez me la encuentre de la forma kilogramo entre metro cúbico. De hecho, quiero pensar que en las tablas de termodinámica, cuando la buscaban y estaba en sistema internacional, estas eran las propiedades, o digo, las unidades en las que lo encontraban. O libra masa sobre pie cúbico cuando hablamos del sistema inglés. Bueno. Otra propiedad que nos es muy importante recordar, sobre todo porque luego en las tablas de propiedades no encuentro densidad y la necesito, es la propiedad de volumen específico. Pero antes de hablar de volumen específico, sí es cierto, es importante recordar que en este curso, muchas ocasiones vamos a utilizar una densidad que nos va a servir de referencia, y es la del agua a 4 grados centígrados. Esa densidad es de 1000 kilogramos entre metro cúbico, y nosotros la vamos a tomar de referencia en todo momento, porque muchos de los problemas que vamos a hacer involucran agua, ya que es el fluido que más conocemos, que más hemos experimentado con él, que más en contacto está. Diario estamos en contacto. Bueno, agua y aire son los fluidos que más vamos a utilizar en este curso, porque son con los que más familiarizados van a estar ustedes. Y la densidad del agua que vamos a utilizar, al ser un fluido líquido, pues será un fluido incompresible, vamos a considerar su densidad constante, y la vamos a considerar constante en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y siempre que el problema diga, se tiene agua, y me diga, o yo ocupe su densidad, pero no me la dé el problema como un dato, no necesito ir a buscarla a una tabla de datos. Voy a utilizar este valor, a menos que por ahí el problema me diga a una temperatura específica. Bueno, pues ahí sí haré lo que hacía en termodinámica. Voy a mi tabla de propiedades, la busco a esa temperatura y me la traigo, pero siempre y cuando la temperatura no sea un parámetro a medir, esta va a ser mi densidad de referencia. Y es que también se va a relacionar con otras densidades por otra propiedad que vamos a ver más adelante, pero antes volumen específico. Porque en algunas tablas de datos de las propiedades de los fluidos no aparece como tal la densidad como una propiedad, pero sí aparece esta. Por ahí quiero pensar también que en termodinámica utilizaron esta V cursiva para definir volumen específico, y esta V cursiva, ¿sí?, pues me representa volumen específico. El volumen específico se traduce como el inverso de la densidad. Por lo tanto, si la densidad era masa entre volumen, en volumen específico yo estaría viendo el volumen que ocupa una sustancia dividido entre la masa de esa sustancia. Por eso sus unidades también se verán inversas, en la densidad kilogramo entre metro cúbico, en el volumen específico metro cúbico entre kilogramo. ¿Sí recuerdan esta propiedad, verdad? ¿Sí la vieron así o no la vieron así? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí. Por ahí, no sé si qué tanto trabajaron con esta propiedad en termodinámica, pero una que sí nos va a ser muy útil, sobre todo en la competencia 2, cuando lleguemos a estática de fluidos, es la de peso específico. En nuestro libro, y como les menciono, todo eso está en el capítulo 2, y de hecho eso está en el apartado 2.2. Utilizan a gamma, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean, como el peso específico de las sustancias. Como este es el libro que vamos a llevar, pues vamos a acostumbrarnos a que esta letra griega signifique gamma para nosotros, peso específico. En nuestro libro de mecánica de fluidos nos dice que la relación para obtener a peso específico de cualquier sustancia va a ser la densidad de esa sustancia multiplicada por la constante gravitacional, lo que tenemos aquí, densidad por gravedad. Pero recuerden que ya habíamos definido previamente densidad como masa entre volumen. Por lo tanto, si yo en lugar de densidad sustituyera masa entre volumen, mi peso específico se podría ver también de esta manera: masa entre volumen por gravedad. Si reorganizo mi fracción, la gravedad podría estar en el numerador de la fracción, de manera que arriba tendría masa por gravedad entre volumen. Y en la física del bachillerato o de mi secundaria,
me enseñaron que la masa de cualquier cosa por la constante gravitacional se le conocía como la fuerza de su peso o la magnitud de su peso. Por eso, el peso específico yo lo puedo definir de dos maneras. En mi libro me dice que lo defina como densidad por gravedad, pero tras hacer este análisis, pues en realidad lo que estoy viendo es el peso de algo dividido entre su volumen. En cualquiera de las dos definiciones, siempre voy a encontrarme con unidades del tipo fuerza entre volumen, ¿sí? Porque como es la misma propiedad, pues tendría el mismo tipo de unidades. Aquí les pongo un ejemplo de qué tipo de unidades nos podemos encontrar, porque como no siempre todos los libros ocupan las mismas unidades, pues yo tengo que saber si lo que estoy encontrando realmente es la propiedad que ahí dice. Si dice peso específico, pero no son unidades de fuerza entre volumen, tal vez no es en realidad la variable o la propiedad peso específico. Tal vez se habla de otra cosa. Pero si tiene este tipo de unidades, Newton entre metro cúbico, libra fuerza entre pie cúbico, libra fuerza entre pulgada cúbica, estoy hablando de peso específico y ya vimos, lo puedo definir densidad por gravedad o peso entre volumen de acuerdo al análisis previo que hicimos. No olviden, si utilizo gravedad como constante, vamos a dejar el valor que siempre tomamos, 9.81 metros entre segundo cuadrado para el sistema internacional, 32.2 pies sobre segundo cuadrado para el sistema inglés. ¿Dudas con esta propiedad? ¿Sí ven cómo se define? ¿Sí está claro y fácil o no está claro y fácil? Sí, profe, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Nosotros tenemos una cuarta propiedad importante por analizar y es que si conozco la densidad de la sustancia, muchas veces puedo avanzar rápidamente. O el volumen específico porque se relacionan entre sí. Pero hay veces que yo busco la densidad de alguna sustancia y no la tengo como tal, pero sí me dan otra propiedad que se llama gravedad específica. Algunos textos la llaman densidad relativa, pero en realidad es la misma. Como nuestro libro utiliza gravedad específica y también está ahí en el apartado 2.2, utiliza las letras o las siglas GE para gravedad específica y lo define como la densidad de la sustancia que estoy analizando dividida entre la del agua, que es la de referencia. Esta gravedad específica siempre me va a dar un valor que va a ser adimensional, porque las unidades de densidad de la sustancia tienen que ser del mismo tipo que las unidades de densidad del agua y se eliminarán entre sí. Y me da un parámetro o una medida de qué tan densa es una sustancia con respecto al agua. Si la densidad de mi sustancia fuera más grande que la del agua, vean que esta fracción sería mayor que 1. Así que todas las sustancias cuya gravedad específica sea mayor que 1 serán más densas que el agua, como se los pongo aquí. Pero claro, si mi sustancia, su densidad es menor que la del agua, esta fracción me va a dar un valor menor a 1 y esos términos de gravedad específica hablarán de sustancias menos densas que el agua. La gravedad específica de algunas sustancias está en la tablita, que aquí mismo nos presenta el libro y es la figura, la tabla 2-1, pero yo se las pongo por aquí, para que vean cómo es la gravedad específica de algunas sustancias y por eso puedan ver cómo sí me representa ese exceso de densidad con respecto al agua o esa falta de densidad con respecto al agua. Pues claro que si hablo de agua, pues tendría que dividir la densidad del agua entre la densidad del agua, por eso la gravedad específica del agua será siempre 1. Pero en el caso de la sangre o del agua de mar, tengo una gravedad específica de 1.05 o 1.025, significa que son fluidos más densos que el agua. Por el contrario, gasolina y alcohol etílico, cuyas gravedades específicas son 0.7 o 0.79, me habla de fluidos menos densos que el agua. El mercurio, que es un metal líquido, tiene una gravedad específica muy grande, 13.6, por lo tanto es muchísimo más denso que el agua. De la misma manera el oro, ¿sí? Los huesos son más densos que el agua, ¿sí? Por eso si nosotros arrojamos un hueso al agua, se va a ir para abajo, no va a flotar. Pero, por ejemplo, el hielo, que es menos denso que el agua, por eso su gravedad específica es menor, lo vemos flotando encima de nuestro vaso de agua cuando ponemos un cubo de hielo o encima del agua de mar, cuando tenemos un iceberg que anda por ahí flotando en el mar, porque su gravedad específica es menor que la del agua. Los gases, como el aire, tienen una gravedad específica muy pequeña,
porque son muchísimo menos densos que los fluidos líquidos y de ahí que su gravedad específica sea tan pequeña, ¿sí? Entonces, la gravedad específica me va a dar una medida entre las densidades de mi sustancia y la del agua para saber qué tan densa es mi sustancia con respecto a la del agua en función de esta propiedad. ¿Hasta aquí alguna duda o una pregunta? Estas propiedades, les digo, creo que las debieron de haber visto todas en termodinámica, pero para que no digan que no las vieron, o que el maestro de termodinámica, quién sabe qué, órale, las volvemos a repasar aquí, ¿sí? Es más, como parte del repaso, para que veamos la relación que hay entre ellas, busqué nada más que en nuestro libro de mecánica de fluidos, como que da por hecho que ya son dioses expertos de estas propiedades y no pone tantos problemas, así que fui a buscar a otro libro estos problemas para aplicar estas relaciones y se los presento aquí, ¿sí? Vamos a hacer primero un problema muy sencillo con estas propiedades para que recordemos, ahora sí bien, ya recordé su definición, ya recordé cómo se relacionan con otras propiedades. Bueno, ¿cómo la aplicaría para un problema donde por ahí tengo algo conocido y necesito encontrar una serie de datos que sean parte de estas propiedades? Aquí el problema que les pongo como problema 1 y que vamos a utilizar para repasar estas propiedades es el siguiente. Fíjense bien. Tengo 3.5 metros cúbicos de aceite que pesan 32.95 kilonewtons. Con esto conocido de mi aceite, este problema me pide calcular el peso específico, la densidad de ese aceite, volumen específico y densidad relativa o gravedad específica del aceite que yo ya medí su volumen y lo pesé. Nuestro capítulo 1 del libro nos sugiere que siempre que hagamos un problema, y yo también se lo sugiero a ustedes, es que hagan un diagrama para representar la situación que estoy analizando. En el problema de donde yo saqué este texto no había ningún diagrama, así que me inventé uno para que tuviéramos algo que analizar y se los puse aquí. Yo voy a suponer que este fluido aceite, para poder medir el volumen de 3.5 metros cúbicos, pues lo metieron en algún recipiente donde conocían que era ese su volumen y lo llenaron hasta el borde y luego ese recipiente lo pusieron en una báscula y de ahí que obtuvieron este peso de 32.95 kilonewtons. Así que los datos que yo tengo son el volumen que ocupa ese aceite y cuánto pesa ese aceite en kilonewtons. Pero para que podamos utilizar unidades fundamentales, es decir, no kilonewtons, sino newtons, el peso lo cambié de kilonewtons a newtons sobre el diagrama, por eso lo vamos a utilizar el valor de 32.950 newtons en lugar del valor de 32.95 kilonewtons. Son los datos que tengo y este es el diagrama que voy a utilizar. De una manera, pues ahora sí que muy buena onda por parte del autor de este problema, me dice casi que el orden que necesitaría yo resolver este problema, empezando por calcular el peso específico, luego la densidad, luego el volumen específico y luego la densidad relativa. Y es de esa manera porque si me voy a las ecuaciones originales de estas propiedades, vean que para calcular la densidad necesito conocer la masa de aceite y el volumen de aceite. Conozco el volumen, pero no la masa. Así que no puedo calcular esta directamente o en un paso. Para el volumen específico igual. Necesito conocer el volumen y la masa, pero solamente tengo una de las dos. Pero en el caso de peso específico, sí puedo conocer en un solo paso ese peso específico, no con la primera definición, porque con la primera requeriría la densidad y bueno, la gravedad, pero como es una constante, sí la tengo. Aquí podría calcularlo en función de la densidad, no la tengo, pero en función de la otra definición, peso entre volumen, sí lo tengo. Por eso esta va a ser la primera ecuación y lo primero que voy a obtener es peso específico. Me lo traje a mi problema. Y aquí explico. Primero se calcula el peso específico. Yo lo definí como peso del aceite entre volumen del aceite. Bueno, igual aquí lo dejé como W entre V. ¿Quieren que le ponga un subíndice para decir peso específico del aceite igual a peso del aceite entre volumen del aceite? ¿O así está bien W sobre V y sí queda claro? ¿Sí queda claro así? Sí, así está bien. Así queda claro. Pues ya nada más en esta propiedad está muy sencillo. Divido cuánto fue el peso del aceite, estos newtons, y cuánto es el volumen de este aceite. Hago mi división. Las unidades resultantes van a ser fuerza entre volumen, que es una unidad de peso específico,
y de acuerdo a mi calculadora, este es el resultado. Debería de ser 9,414.2857. Claro que como yo lo hice un poco a la carrera, a lo mejor fallé, pero a ver alguien que por ahí revise que estemos bien. Si estamos bien o no estamos bien. Sí, está bien. Y ya vieron las unidades resultantes. Newton entre metro cúbico. Así que este primer paso estuvo muy sencillo. Como ya conocemos el peso específico y como además de definirse como peso entre volumen, también se podía definir como densidad por gravedad, bueno, para obtener la densidad voy a utilizar esa definición del peso específico como densidad por gravedad. Pero como esta es mi incógnita, la voy a despejar. Si despejo a la densidad de esta ecuación, gravedad tendría que pasar para el otro lado dividiendo, por lo que la densidad va a ser una división del peso específico entre la gravedad. Ya conozco el peso específico del cálculo anterior, gravedad siempre es 9.81 metros entre segundo cuadrado, así que sustituyo mis propiedades en la ecuación para densidad. Bueno, aquí lo que hice fue una parte muy interesante que vamos a hacer en todos nuestros problemas que se conoce como análisis dimensional. Yo había obtenido previamente mi peso específico en unidades del tipo Newton entre metro cúbico. Aquí abajo está la gravedad. Pero, ustedes recordarán por ahí cuando llevaron la materia de, no sé, física de bachillerato, que había una serie de unidades que llamábamos fundamentales y otras que llamábamos compuestas. De hecho, también lo estaba viendo con sus compañeros y por ahí vimos esta tablita muy interesante, ¿sí? Las unidades básicas o fundamentales en el sistema internacional son las que están aquí. De hecho, nosotros, todas las otras unidades que no estén expresadas en metros, kilogramos o segundo, es porque se muestran como una multiplicación o división de ellas, o unas están elevadas al cuadrado, otras elevadas al cubo, cualquiera, ¿no? ¿Sí? Bien. La parte que nos interesa de las unidades compuestas es que yo puedo reescribir una unidad compuesta como, por ejemplo, el Newton, como una multiplicación y división de unidades del tipo fundamental. Y precisamente los newtons, si yo lo expreso como unidades fundamentales, lo vería como tantos kilogramos metro entre segundo cuadrado. Eso me lo debieron de haber enseñado en física. Pues de hecho, creo que hasta en metrología, ya me acordé que cuando me tocó dar esa materia, por ahí lo platicamos, que era las unidades básicas o Newton expresado en forma de unidades básicas era kilogramo metro entre segundo cuadrado. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Sí lo vieron, no lo estoy diciendo por primera vez, así que no estoy diciendo nada raro, ¿o sí? Sí sabemos que Newton es kilogramo metro entre segundo cuadrado, ¿sí o sí? Sí, sí, maestro. Bueno. Si yo reexpreso en Newton como kilogramo metro entre segundo cuadrado, tras reorganizar mi fracción, las unidades que quedan de dividir kilogramo metro entre segundo cuadrado sobre metro cúbico serían estas que están aquí. Kilogramo metro sobre metro cúbico segundo. ¿Por qué hago todo esto? Porque como les digo, quiero ver el análisis dimensional para ver qué unidades sobreviven después de este análisis dimensional. Y una cosa que no va a sobrevivir es este segundo cuadrado que está aquí abajo. Este segundo cuadrado de aquí, como está en la parte de abajo de las unidades en el denominador y también está en la parte de abajo de las unidades del numerador, se van a eliminar entre sí. Y lo mismo va a pasar con este metro que está en la parte de arriba de la fracción de unidades y en la parte de arriba de la fracción de unidades de uno y de otro. Así que estos metros entre segundo cuadrado que están aquí se van a eliminar con estos metros entre segundo cuadrado que están aquí arriba. Las unidades resultantes serán kilogramo entre metro cúbico, que sí son unidades de densidad. Esa es una buena manera de saber que voy bien. Y hago mi análisis dimensional y las unidades que resultan de ese análisis dimensional son como las que yo esperaba, por lo menos sé que sí estoy aplicando la fórmula de manera correcta. Si yo ahorita en mi análisis dimensional hubiera encontrado que las resultantes eran Joule entre segundo, seguramente no estoy calculando densidad, tendré que revisar si estoy metiendo bien mis variables, si estoy utilizando la relación correcta. En esta materia siempre haremos análisis dimensional para ver que las unidades resultantes son las correctas. Aquí sí lo son.
Así que solamente necesito encontrar la magnitud de esta densidad dividiendo este término entre este. Y de acuerdo a mi calculadora, cuando hice esa división, me dio 959.66. Como dijimos, las unidades resultantes son kilogramo entre metro cúbico. Y este sería el resultado de la densidad. ¿Dudas, preguntas con el análisis dimensional? Maestro, entonces, cuando deje tarea, ¿va a pedir el análisis que acabamos de hacer? Cuando les encargue problemas, sí van a hacer el análisis dimensional. ¿Te acuerdas cuándo voy a encargar problemas en esta materia? Que tú me vas a entregar y te voy a evaluar. Sí estuviste el día que vimos la instrumentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí estuve. ¿Cuándo vamos a encargar problemas? ¿En qué competencia? ¿En la competencia qué? Solamente en la competencia 2. La 2. Solo en la 2. Cuando tengas que hacer problemas vas a hacer análisis dimensional. De hecho, una de las cosas que van a hacer en la competencia 1, para no irnos hasta allá, es un formulario. ¿Se acuerdan que también en la instrumentación didáctica dijimos que iban a hacer un formulario? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí. Sí, sí, maestro. En ese formulario van a buscar una tabla de unidades compuestas a fundamentales. Lo van a poner ahí. De hecho, sus compañeros les estaban mostrando que si van a Google, porque es donde les encanta buscar más información, y para que no batallen, aquí lo pueden buscar. Fíjense bien. ¿Cómo lo busqué con sus compañeros? Creo que le pusimos tabla. Tabla de unidades compuestas. Así, si teclean así en Google y se van a las imágenes, van a encontrar esta tabla. Esta tabla se la tienen que poner a su formulario. Aquí se ve como una unidad, como el Newton, que ahorita estábamos viendo, miren. La unidad que utilizo para fuerza se llama Newton. Bueno, aquí no sé por qué aparece 2 Newton. Por ahí se le cuatrapió el que hizo la tabla. Pero se llama Newton. ¿Sí? Dice, ¿la puedo expresar en otro término de unidades del sistema internacional? No. Pero en términos de unidades base, sí. Es metro, kilogramo, segundo a la menos 2. Que es lo mismo que metro, kilogramo, segundo cuadrado en el denominador de las unidades. Como van a estar haciendo análisis dimensional y como se nos puede olvidar, porque absorbemos demasiada información a veces cada semestre, por eso quiero que en su formulario busquen esta tabla. No la tienen que transcribir. Búsquense una que esté legible. Esta de aquí no. Esta la estábamos viendo por ahí y vimos que no está. Pero una que tenga esto en una tablita legible y vayan recopilándola porque se va a ocupar. Yo se las voy a pedir cuando hagan su formulario que me pongan una tabla de este tipo. De hecho, creo que por aquí estábamos viendo que había otras. Ya no me acuerdo. Por ejemplo, esta se ve más clara, ¿no? Bueno, por ahí pueden hacer esto, miren. Los newtons, metro, kilogramo, segundo a la menos 2. Los pascales, que son newton, metro a la menos 2 o newton sobre metro cuadrado, también se expresan de esta manera. Para que hagamos el correcto análisis dimensional en cada problema. Cuando yo los haga con ustedes, como lo estoy haciendo ahorita, yo lo haré con ustedes. Pero sí, en la competencia 2, cuando ustedes tengan que hacerlo por su cuenta y me lo tengan que entregar, pues ahí tendrán que hacer su propio análisis dimensional. Por eso sí necesitan esta tabla de unidades compuestas a básicas del sistema internacional. Búsquenla porque después me la van a poner en el formulario. Ahorita no me van a entregar el formulario, pero ya sería una buena manera de irse adelantando. Ya cuando les pida el formulario, la pegan allí en su formulario y no la tienen que transcribir, pero sí la tienen que tener. De hecho, también búsquense por ahí una tabla de factores de conversión, porque a veces también tendremos que convertir de sistema internacional al sistema inglés y viceversa. Bueno, busquen por ahí esa tabla. Y la otra cosa que también se va a ocupar, y ya lo vimos en este problema, es lo de los prefijos. Vean que ahorita cambié de kilonewtons a newtons. Bueno, porque kilo es un prefijo que me indica 1000, pero hay otros prefijos. De hecho, ahorita estaba viendo aquí una de... Aquí está, miren. Esta tablita de prefijos en la que me dice que 1 kilo equivale a 1000 de algo, o 1 mega equivale a 1.000.000 de algo, o 1 mili me equivale a una milésima parte de algo, y utilizo M minúscula para decir mili, K minúscula para decir kilo, M mayúscula para decir mega algo. Esta también la van, es más, la podrían copiar de aquí y pegarla después en su formulario, también se va a ocupar. Esas 3 cosas que no tienen que necesariamente transcribir, porque el formulario no es
solo a mano, lo pueden hacer a mano, en computadora o como quieran, lo van a ocupar. Vayan buscando esa información para que la tengan lista cuando les pida el formulario, aunque a lo mejor eso será en la siguiente sesión o dentro de 2 sesiones. Necesitamos terminar con la competencia 1. Pero ya pueden ir recopilando esa información para que no tengan que buscar todo de junto. El día que tienen que entregar el formulario, 1 hora antes, ya ahorita lo pueden ir reuniendo, y ya cuando les encargue el formulario ya lo tendrán listo, ya pueden ir organizando sus trabajos, ¿sale? Pero bueno, eso con respecto al formulario. Con respecto al problema y en el análisis dimensional, ¿queda claro que sí, esta es la manera de encontrar la densidad del aceite y si es ese su valor o no? Sí, sí queda claro. Hasta aquí no llevamos dudas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo está muy sencillo. Bien. Recuerden que si conocía la densidad de una sustancia, podía conocer su volumen específico haciendo el inverso. Por eso esa va a ser la propiedad que vamos a obtener a continuación. Volumen específico. Sería dividir 1 sobre la densidad, en este caso 1 sobre 959.66 kilogramos entre metro cúbico. De acuerdo a mi calculadora, este debería ser el resultado. 1.04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya tengo la propiedad número 3 que me pedí el problema. ¿Sí o sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Sí, verdad o no? Sí, profe. Bien. La última propiedad que me pedía el problema, vean, ya calculé peso específico, ya densidad, ya calculé volumen específico. La última que me falta es densidad relativa o gravedad específica. Pues, como ya tengo la densidad de mi sustancia, conozco la densidad de referencia, aplico directamente la ecuación de gravedad específica. En este caso, para el aceite. La gravedad específica de este aceite va a ser su densidad entre la del agua. Esta es la que obtuve como densidad del agua aquí arriba. Esta es el valor de mi densidad de referencia. Recuerden que siempre la densidad del agua de referencia es 1000 kilogramos entre metro cúbico. De hecho, aquí sí me pasa que estos kilogramos entre metro cúbico se eliminan los de arriba con los de abajo completos. Por eso sí me da un valor adimensional. Y al hacer esta división, llego a que esta será la gravedad específica de este aceite. Y aquí terminé con mi problema de repaso de termodinámica. Fácil, facilísimo. ¿Sí o no está claro lo que hicimos con este problema? Sí, sí está claro. No está fácil. ¿Dudas con este problema sencillo? Está muy sencillo este problema, ¿verdad? Como que no es nivel ingenieril o sí es nivel ingenieril. ¿Fácil, sí o no? ¿No fácil o sí Sí, fácil? profe. Muy bien explicado. Fíjense, como este problema, cuando lo vi, dije, nah, pues van a decirme estos ingenieros catrónicos que esto está muy sencillo. Busqué un problema de aplicación de las mismas propiedades, pero para algo que estuviera más interesante y encontré el que está aquí abajo. Vamos a volver a aplicar esas mismas propiedades, pero para un problema que desde mi punto no está más difícil. Yo, de hecho, también lo veo muy sencillo, pero está más interesante y sobre todo nos va a ayudar para entender bien la propiedad gravedad específica, que tal vez no trabajaron tanto con ella en termodinámica, pero que aquí sí va a ser muy útil, por eso me interesa que quede clara desde el primer día. Y este problema dice lo siguiente. Ahora tengo un fluido que llena un recipiente cilíndrico. Aquí sí me dice que el recipiente es cilíndrico. Y me dice que mide 4.56 metros de altura, es decir, pues 4 metros y medio. Está muy alto el recipiente. Y 2.5 metros de diámetro. También está muy ancho. Voy a llenar ese recipiente con un fluido. Y lo que me pregunta el problema es, ¿determina la masa total de ese fluido? Sí, inciso A, es agua. ¿Cuánta masa de agua le cabe a este recipiente si lo lleno hasta el borde? Eso es lo que me pregunta el inciso A. Y el inciso A me dice, si el fluido fuera mercurio. Si en lugar de llenarlo con agua, lo lleno con mercurio, ¿cuánta masa de mercurio le cabe a este recipiente? Eso es lo que me está preguntando en cada uno de los incisos. Para el inciso B me da la gravedad específica del mercurio, me dice que la tome como 13.6 y es toda la información que me da. Tampoco me daba un diagrama, pero yo por aquí pongo donde dibujo el cilindro, donde de acuerdo a los datos del problema tiene 2.5 metros de diámetro, 4.56 metros de altura, así que pues este sería mi diagrama. Antes de resolver el problema, con la información que nos da, si el mercurio tiene una gravedad específica de 13.6, significa que es diferente a la del agua. Recuerden la tabla de gravedad específica.
el agua tiene gravedad específica de 1, el mercurio de 13.6. Eso, ¿qué tendrá que ver con la masa de mi fluido? ¿Significará que tendré más masa de un fluido que de otro cuando llene este recipiente con uno u otro fluido? ¿O las masas serán iguales porque el volumen es el del mismo cilindro? Pero si tiene gravedad específica, ¿tendré más masa de uno que de otro? ¿Creen que sí o creen que no? Sí, profe. Sí, ¿De quién debería tener más masa? ¿De agua o de Del mercurio? del agua, ¿no? Para que quede claro, para eso vamos a hacer este problema. Bueno, yo estoy buscando la masa de agua que cabe en este recipiente. ¿Sí? Lo que conozco son las dimensiones del recipiente, y si conozco las dimensiones, su diámetro y su altura, ¿qué puedo conocer del recipiente como tal? ¿Su qué? Su volumen. Su volumen. Así que el primer paso es conocer qué tanto volumen va a ocupar el fluido cuando llene este recipiente. Calcula el volumen del cilindro. ¿Sí? Entonces, el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base por la altura. Así que el área de la base la puedo calcular con esta relación, pi sobre 4 diámetro al cuadrado. Bueno, pi por radio al cuadrado o pi sobre 4 diámetro al cuadrado me representa lo mismo, ¿verdad? ¿O no me representa lo mismo? Pero a lo mejor me faltó hacer un paso previo para que quedara claro. Según yo, esto, como lo vimos en primaria, cuando llevábamos nuestro papel cascarón con todas nuestras figuras geométricas allá arriba, que hasta le poníamos colores y todo eso, pues pensé que sí habíamos visto esto ya hace muchísimos años, pero a lo mejor son tantos, ya no me acuerdo. A lo mejor nos acordamos de pi por radio al cuadrado para encontrar el área de un círculo. Nada más que claro, ¿no? En este caso, yo conozco el diámetro y no el radio. Entonces, para no tener que hacer tanto, según yo, en mi primaria me debían haber enseñado lo siguiente. Que si yo, en lugar del radio, utilizo el diámetro, ¿qué relación hay entre el radio y el diámetro? El radio es, ¿qué con respecto al diámetro? ¿No es el diámetro sobre 2? La mitad. ¿Sí, no? No. ¿El radio de un círculo es el diámetro de ese mismo círculo entre 2, sí o no? Sí, profe. Sí, Profe. Bueno, el diámetro, si lo elevo al cuadrado, me va a dar este diámetro cuadrado. Y si este medio lo elevo al cuadrado, me va a dar este cuarto. Por eso pi sobre 4 diámetro cuadrado es lo mismo que tener pi por radio al cuadrado, pero para no tener que dividir el diámetro entre 2, puedo utilizar esto. Así que esto es análogo a esto. Si tengo el radio, pues utilizo esta ecuación para calcular el área de un círculo. Si tengo diámetro, puedo utilizar esto. Yo utilicé esto para sustituir directamente el valor del diámetro y tratar de comerme la menor cantidad de decimales a la hora de hacer mis cálculos. Así que sustituyo el valor de mi diámetro, 2.5 metros, elevados al cuadrado, multiplico por pi, lo divido entre 4 y lo multiplico por 4.56 metros, que es la altura de mi cilindro. Aquí estos metros se van a hacer cuadrados cuando se eleven al cuadrado y multiplicarlo por este metro me va a dar el metro cúbico del volumen. De acuerdo a mi calculadora, al hacer esta operación, el volumen del cilindro es de 22.38 metros cúbicos. Pero tal vez me equivoqué, a ver, ¿alguien que nos confirme eso? Sí, eso no es este resultado. Sí, está bien. ¿Sí ve? Muy bien. Bueno, les pregunto porque luego yo sí me ocupo, bueno, más bien me equivoco en la calculadora, ajá. Pero si está bien, entonces ya conozco el volumen del cilindro. Sí, sale 22.38. Gracias por confirmar. Para el inciso A, el problema me dice que yo voy a llenar el recipiente con agua. ¿De qué manera puedo relacionar la masa de agua y el volumen de agua? A través de la propiedad densidad. Y como es agua, voy a utilizar la de referencia. Así que, en el caso del agua, para el inciso A, utilizaré la densidad de referencia como 1000 kilogramos entre metro cúbico. Aquí está.
Pero no olviden que densidad es masa entre volumen. En este caso, en el caso de la densidad del agua, será la masa de agua dividida entre V, que es el volumen del cilindro. Se fijan que si de esta fracción, densidad del agua igual a masa entre volumen, despejo la masa, este volumen va a pasar para el otro lado multiplicando de forma tal que la masa será densidad por volumen. ¿Sí o sí? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? La masa de agua va a ser igual a densidad del agua por volumen. Sí, profe. Muy bien. Pues como ya conozco todos mis datos, conozco densidad del agua, conozco volumen, sustituyo mis datos. Masa del agua va a ser, densidad va a ser 1000 kilogramos entre metro cúbico. Este es el volumen. Aquí los metros cúbicos del volumen se van a eliminar con los metros cúbicos que están en la propiedad densidad del agua. Obtengo mi masa de agua en kilogramos y sería 22.380. Ya el inciso A estuvo fácil. ¿Sí? Ya lo resolví. En el caso del inciso B, lo que tendría que hacer es sustituir mi fluido por mercurio. Nada más que en el caso de mercurio yo no conozco la densidad del mercurio, conozco su gravedad específica. Pero recuerden que la gravedad específica de cualquier sustancia, incluso la del mercurio, yo por aquí puse Hg porque sí recuerdan en química que Hg son el símbolo químico de mercurio. ¿Está bien con Hg o quieren que le ponga mercurio? No, sí está bien. ¿Está bien? Entonces, la gravedad específica del mercurio va a ser su densidad entre la del agua. Yo conozco esta, aquí está. También conozco esta porque es de referencia, así que necesito obtener la densidad de mercurio de esta relación. Si la despejo, y ahorita aunque lo hice para mercurio, esta ecuación que está de color negrito es como una ecuación que puedo utilizar para cualquier sustancia, puedo conocer siempre su densidad multiplicando la gravedad específica de esa sustancia por la del agua. En este caso, conocida la gravedad específica del mercurio, 13.6 por la densidad del agua, me va a dar que la densidad de mi mercurio es 13.600. Y si conozco la densidad del mercurio, así como le hice para el agua, puedo conocer su masa multiplicando la densidad por el volumen, porque el volumen es el del mismo cilindro. Sustituyo aquí. La masa de mercurio será la densidad de ese mercurio por el volumen del cilindro, en este caso 13.600 kilogramos entre metro cúbico por los 22.38 metros cúbicos que es el volumen del cilindro, igual los metros cúbicos se eliminan entre sí, y eso me lleva a que la masa de mercurio será de 304.368. Y ahí está. El problema estaba más interesante, pero no más difícil. Ahora puedo ver que sí. Es más, parto la pantalla en dos. ¿Sí? Voy a ver que aquí esta fue mi masa de mercurio, la que encontré en este problema, y acá abajo está la masa de agua que encontré con este problema. Comparándola una con la otra, ¿cuál de las dos es más grande? ¿La de mercurio o la de agua? Mercurio, ¿verdad? Entre más denso sea un fluido, voy a poder meter más masa en un volumen del mismo tamaño. De hecho, en este caso, y si quieren corroborarlo por ahí, multipliquen este dato, 22.380 por esta gravedad específica 13.6 y va a darnos este valor. Va a haber alguien que lo haga en su calculadora, 22.380 por 13.6. Y da. Y da. Porque recuerden que la gravedad específica me dice qué tantas veces soy yo más denso o menos denso con el agua. Si soy 13.6 veces más denso que el agua, pues significa que en el mismo cilindro puedo meter 13.6 veces más masa que de agua. Por eso este problema se me hizo tan interesante, para que quedara claro qué es la gravedad específica y cómo se relaciona en este caso con agua. Ahora ven la importancia de esta propiedad y su relación en cuanto a la densidad de una sustancia con respecto a la del agua. ¿Lo ven, no lo ven? ¿Dudas, preguntas?
¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Sí, profe, todo claro. Entonces, estas propiedades fáciles que ya habíamos visto en termodinámica, ya podemos dejarle hasta aquí, ¿verdad? Ya no necesitamos más problemas para relacionar estas propiedades. Bueno. La otra propiedad que sí es muy importante que tengamos siempre en mente y que por eso vamos a revisar como parte de los fundamentos de mecánica de fluidos, va a ser la propiedad viscosidad. Esta, pues, también es parte de las propiedades que se analizan en el capítulo 2 de nuestro libro, nada más que esto está en la sección 2.5 o 6, no me acuerdo, a ver, déjenme ver. 2.4, no, esta no. 2. No, está en la sección 2.6. En la sección 2.6, Sengel se explaya hablándonos sobre viscosidad, pero yo les hago de nuevo un resumen en estos apuntes de su curso y vamos a hablar de esa propiedad en este, ¿no? Bien. Como ingenieros, nosotros podemos utilizar muchas definiciones de la viscosidad y en nuestro libro, la que nos dan y que creo que está pues bien hecha es que una viscosidad o la viscosidad de un fluido, porque ojo, todos los fluidos son viscosos, todos los que conocemos, los gases, los líquidos, el plasma son viscosos, bueno, todos tienen viscosidad. Y esa viscosidad se puede definir como una medida, es decir, una propiedad que mide la resistencia a que un fluido se deforme angularmente o a que un fluido sufra un esfuerzo cortante. Ya vieron por ahí en la materia de mecánica de materiales el concepto de esfuerzo cortante. Y vieron que los esfuerzos cortantes precisamente tratan de generar deformaciones angulares, ¿sí? Entonces, cuando un fluido es muy viscoso, no se deja deformar angularmente o se resiste mucho a un esfuerzo del tipo cortante. Entre ingenieros, esa definición de viscosidad está bien, porque entendemos, ustedes y yo entendemos que es un esfuerzo cortante, que es una deformación angular. No hay que dar demasiadas explicaciones. Pero cuando tengan que hablar con alguien que no es ingeniero como ustedes, que no tiene su nivel, que no trae esa capacidad ingenieril tan alta como la de ustedes, a veces tienen que utilizar otras palabras para explicar qué es la viscosidad. Y yo, cuando se lo tengo que explicar, a, no sé, a mi sobrino de 7 u 8 años, oye, ¿por qué está viscoso un fluido o qué es eso? Yo lo que le digo es, mira, la viscosidad de un fluido es la resistencia que presenta ese fluido a fluir. Es decir, no quiere cambiar de recipiente, ¿sí? Un fluido muy viscoso, por ahí decían sus compañeros en la sesión anterior, puede ser la miel. Y sí es cierto. Si yo quiero cambiar la miel de un recipiente a otro, me cuesta mucho trabajo hacerlo fluir. Yo inclino el recipiente con miel, no sé, si lo tengo en un tarro y lo quiero poner en una cuchara, tarda mucho tiempo en fluir, lo hace muy lentamente porque es altamente viscoso. Pero el agua, que también es viscosa, pero no tanto como el agua, si yo la tengo en el mismo tarro y lo quiero poner en una cuchara, fluye rápidamente, es más, hasta se desborda rápidamente de la cuchara. Fluido muy viscoso, no fluye tan rápido. Fluido poco viscoso, fluye muy lento. Otra forma de ver lo que es la viscosidad es como la resistencia de ese fluido a moverse, a que yo lo pueda desplazar. Aquí nos va a servir para entender la diferente viscosidad entre fluidos líquidos y fluidos gaseosos. Podemos poner el siguiente ejemplo. Ustedes, atletas de alto rendimiento, bueno, tal vez ustedes de alto rendimiento, pero a lo mejor los de altísimo rendimiento, como los que participaron en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, algunos tienen capacidad de correr muy rápido, ¿sí? Es más, no sé, ahorita en qué valor está el récord mundial de los 100 metros planos. Está como 9 y algo, no 9 y tantos segundos. No sé, no soy muy adepto del atletismo, pero sí sé que más o menos está poquito debajo de 10 segundos los 100 metros planos. O a ver alguien que nos pueda decir si es así o no es así, o ya lo bajaron a 8. ¿Todavía este 9? ¿9 y tantos segundos? ¿Sí o no? O no saben. Tampoco son adeptos del atletismo. Profe, A ver, dime. ¿Sí o no? Sí, ¿Este? tenía ¿Sí? una duda. ¿De qué? A ver, dime. Cuando no se combina el agua ni el aceite, ¿se puede decir que es por su viscosidad o No, eso es por otra situación diferente. De hecho, por diferentes situaciones. Pero la más
sencilla de entender es, ustedes llevan una materia de química, ¿no? Cuando entran aquí a ITESI, creo que en el primero, en el segundo semestre, ¿sí o no? Sí, en el primero, creo. ¿Se acuerdan que ahí les hablaron sobre miscibilidad de las sustancias? Una sustancia es miscible cuando se puede como dispersar en alguna otra, ¿sí? Entonces, que el aceite no se pueda combinar con el agua no es por su viscosidad, es porque no es miscible en agua, no se puede disolver en agua. La arena, por ejemplo, tampoco es miscible en agua, hablando de sólidos, de partículas sólidas, no como el azúcar. El azúcar se disuelve en agua y hay momentos en el que ya no distinguimos los granos de azúcar inmersos en agua, pero los de arena siempre los vemos. Hay algunos fluidos líquidos que se disuelven en agua, como por ejemplo el alcohol. Es decir, lo mezclo con agua y sí se disuelve de manera que ya no diferencio el agua del aceite, del alcohol. Pero el aceite no es miscible en agua. No por su viscosidad, ¿sí? Simple y sencillamente porque no tiene capacidad de mezclarse con las partículas de agua y confundirse para hacer una mezcla homogénea. Solamente genera mezclas heterogéneas en donde siempre se ve la capa de aceite y la capa de agua, pero no es por su viscosidad, es por su miscibilidad. ¿Sí, claro con esto tu duda? Sí, profe, gracias. Regresando a la parte de viscosidad y de cómo es más difícil moverme en un fluido muy viscoso que en otro no tan viscoso, estos atletas de alto rendimiento corren rápido porque está su cuerpo completamente inmerso en un fluido que es aire atmosférico, poco viscoso. Por eso corren rapidísimo, ¿sí? Más rápido que nosotros. Pero si a ellos los metemos en una alberca, cubrimos su cuerpo completo de agua y los hacemos que corran, aunque sean los más rápidos del mundo, no van a poder moverse a la misma velocidad que tal vez nosotros caminando en aire atmosférico. Porque como el agua es muchísimo más viscosa que el aire, pues ahí le cuesta más trabajo al atleta desplazar el agua para moverse a través de ella. Un fluido muy viscoso no me permite moverme a través de él o separarlo de alguna manera. Esfuerzo cortante. ¿Sí? Nada más que si decimos esfuerzo cortante para alguien que no es ingeniero van a decir, ¿y eso qué? Ah, en un fluido viscoso no lo puedes atravesar fácilmente. Ah, ya. Tiene una resistencia muy grande a moverse porque es altamente viscoso. Entonces, esto es la viscosidad. Esa resistencia a que el fluido se mueva o que ese fluido fluya de alguna manera. Pero claro, para calcularla, pues sí necesitamos el concepto de esfuerzo cortante y para eso vamos a tomar la imagen del libro que está aquí, la figura 2-12, y la vamos a utilizar para explicarlo en nuestras notas, así que se las volví a pegar aquí. En esta figura estamos viendo la siguiente situación, espero que quede claro, por eso voy a explicarlo. Igual en el libro lo explican con otras palabras diferentes, pero yo se los explico, espero que de la forma más sencilla, a ver si queda claro, ¿no? Imaginemos la siguiente situación. En el piso, justo sobre el piso, yo coloco una lámina, no sé, a lo mejor una lámina de acero si quieren, y voy a tratar de deslizarla sobre el piso, pero para que no haya fricción. Recuerden que la fricción es el fenómeno que se da entre superficies sólidas. Si una superficie sólida está en contacto con otra y una se desliza sobre la otra, ahí hay fricción. Pero cuando yo no quiero que haya fricción, lubrico y entre la lámina y el suelo que está fijo, pongo un lubricante, no sé, puede ser un aceite lubricante, puede ser agua, puede ser cualquier cosa que por ahí genere lubricación, un fluido viscoso, y separo esas superficies, la del suelo y la de la placa que quiero mover, por una película de fluido viscoso, ¿sí? O una capa de fluido viscoso. Esto es lo que me representa esta imagen. Lo de abajo me representa el suelo o la parte fija. Lo de arriba me representa la lámina que estoy moviendo. En este caso la estoy tratando de mover hacia la derecha, ¿sí? Y en medio, esta región gris más clarita me representa el fluido viscoso que separó la lámina del suelo y que de alguna manera está generando la lubricación. Aunque con esto evito que haya rozamiento y por lo tanto fricción, de todas maneras, si quiero mover esta placa, tendré que aplicar una fuerza porque no se va a mover por sí sola. Al aplicar una fuerza, voy a hacer que la placa que sí se mueve lleve una cierta velocidad V mayúscula
Pero claro, ¿no? La placa de abajo al estar fija, pues lleva velocidad cero. Bien. Todos los fluidos, como son viscosos, van a generar o van a tratar de hacer lo siguiente. Siempre tratan de adherirse a la superficie a la cual están en contacto. Ustedes ven eso con el agua cuando está cayendo por un vidrio. Deja como un rastro y son las partículas de fluido que se adhirieron a ese vidrio. Así que siempre las partículas se van a adherir a la superficie con la que están en contacto. De ahí que estas bolitas representen estas partículas. Estas bolitas no están en la figura de Sengel. Aquí no lo explica por qué. A Sengel le gusta hacer explicaciones más fáciles. Yo trato de explicarlo más a fondo para que quede claro. Vean, las partículas del fluido viscoso que van pegadas a la placa que se mueve, como van pegadas a esa placa, van a moverse con una velocidad que va a ser exactamente la misma que la de la placa que se está moviendo. Sengel llama a U minúscula la velocidad de las partículas del fluido. Por eso aquí arriba, la velocidad de las partículas es igual a la velocidad de la placa, porque van pegadas a ella. Pero las partículas que están pegadas a la placa de abajo, como esa placa está fija, la velocidad de esas partículas es cero, ya que se quedan pegadas y fijas a la placa de abajo. En los extremos es fácil entender que la velocidad de arriba es la velocidad de la placa que se mueve, la velocidad de abajo es la velocidad de la placa fija, pero conforme yo voy viendo las partículas en capas diferentes de fluido, voy viendo que la velocidad no va a ser la misma que cero ni que v. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existe una fuerza de cohesión entre partículas, de manera que, vamos a decirlo de esta manera, estas que van aquí en medio van agarradas de una mano de las partículas de arriba y agarradas de otra mano de las partículas de abajo. Estas tratan de llevárselas a esta velocidad, pero estas tratan de frenarlas para que no se muevan. Por eso la velocidad en la parte intermedia de las capas de fluido es menor conforme me acerco a la parte fija y mayor conforme me acerco a la parte móvil. Pero solamente las de arriba se mueven a velocidad v y solo las de abajo están en velocidad cero. De manera que generan este perfil de velocidad donde cada vector representa una capa de fluido diferente y por lo tanto una velocidad diferente. Como normalmente en los fluidos se genera de forma lineal, se le conoce como perfil lineal de velocidad. Y esto es lo que me representa esta imagen. ¿Sí queda clara qué situación me está representando esta imagen o todavía no está bien clara? ¿Sí? Sí, claro, ¿verdad? Sí. Bien. Para hacer el análisis de esfuerzo, cortante y viscosidad, Sengel hace lo siguiente, hace lo que hacemos en casi todos nuestros análisis cuando ponemos por ahí un sistema de coordenadas. Define a X como el sistema de coordenada horizontal hacia la derecha y a Y el sistema vertical hacia arriba. Pero el origen de coordenadas, en el caso de X, que no es tan importante, está por acá atrás. Pero en el caso de Y, que sí es muy importante, lo define desde la superficie fija hacia arriba, ¿sí? De manera que L cursiva me representa el espesor de la capa de fluido o de la película de fluido lubricante. Así que si se dan cuenta, de acuerdo a este perfil de velocidad, la velocidad U minúscula de las partículas va a cambiar en diferentes coordenadas Y. Si yo analizo la velocidad en esta coordenada Y, ahí donde tengo el cursor, tengo una velocidad U de partículas diferente a esta coordenada Y. Aquí la velocidad es mayor. Y aquí en esta coordenada Y, la velocidad es mayor, hasta llegar acá arriba. Por lo tanto, la velocidad es una función de la coordenada Y por lo tanto, pues se puede derivar a esa función U con respecto a Y. Y pues ese perfil de velocidad, que es una función de Y, pues yo lo podría obtener, en este caso, como es una línea, con la pendiente de la línea y la velocidad V que tengo por aquí. Eso desde el punto de vista matemático. Y está interesante, ¿no? Pero no tan interesante como la relación que hay entre viscosidad y fuerza cortante y esfuerzo cortante. Lo primero que recordamos de la materia de mecánica de materiales es que el esfuerzo, cualquier esfuerzo, era una relación de fuerza entre área. Aquí, como estoy hablando de fuerza cortante o de esfuerzo cortante, pues yo la voy a llamar fuerza cortante o área entre el área de contacto. ¿Por qué entre el área de contacto? Porque para que haya esfuerzo cortante debido al fluido, tiene que haber fluido en contacto con la superficie. El área de contacto, nada más que aquí no la vemos,
sería el área de la lámina que está toda lubricada, ¿sí? No es esta área de este rectangulito de aquí, porque aquí lo estoy viendo de costado. Es el área que iría hacia adentro de la pantalla y me representa el área de la lámina que se está moviendo. Ese es el área que está en contacto con el aceite. La fuerza de arrastre o fuerza cortante la producen los fluidos. Es algo análogo a la fuerza de fricción. Nada más que no se llama fuerza de fricción, porque no es dos sólidos en contacto, es un sólido en contacto con un fluido. En el libro, eso lo explican con esta imagen. Esa fuerza de arrastre es lo que ustedes sienten con el aire o con el agua cuando de alguna manera trata de detenerlos, como la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, esa fuerza de arrastre o fuerza cortante, como les menciono, será la fuerza análoga a la de fricción, pero debida a los fluidos. Y en el caso del esfuerzo cortante, pues así como lo definieron en mecánica de materiales, sería esa fuerza entre el área de contacto. Por eso, ya sea que el libro la llame fuerza cortante o ya sea que el libro la llame fuerza de arrastre, sigue siendo la misma relación. Así se las enseñaron en mecánica de materiales, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí, sí o no? Sí. Bien. Sí. Pero como eso ya lo habían visto, van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con análisis de fluidos? También, además de que el esfuerzo cortante, sí utilizaron Tao para esfuerzo cortante, ¿verdad? Así como está en el libro, ¿o no? Porque yo como que recuerdo que todos los libros de mecánica de materiales para todos nos quedaba claro que Tao era esfuerzo cortante, pero ¿sí o no fue así? ¿Sí, no? ¿O no? Para utilizar la variable que ustedes usaron. Bien. Entonces, además de definir así el esfuerzo cortante, desde el punto de vista mecánica de fluidos, o en este caso, análisis de fluidos, podemos definir este mismo esfuerzo cortante como la constante mu por esa variación de la velocidad con respecto a la coordenada y. Esta letra mu que aparece aquí se le conoce como coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica o incluso como viscosidad absoluta. Diferentes autores la llaman de la misma manera. Algunos lo van a llamar coeficiente de viscosidad, pero es lo mismo que decir viscosidad dinámica o es lo mismo que decir viscosidad absoluta. Entonces, esta mu, si se fijan, en esta ecuación es directamente proporcional al esfuerzo cortante. Así que el fluido, entre más viscoso es, pues va a generar un esfuerzo cortante mayor entre las capas de fluido o entre el fluido y la superficie sólida, porque es de esa manera, ¿sí? También dependiendo de los autores, a veces este coeficiente de viscosidad dinámica o coeficiente de viscosidad o viscosidad absoluta lo llegan a expresar en unidades del tipo kilogramo entre metro segundo, pero que también es equivalente a las unidades newton segundo entre metro cuadrado o pascal segundo. Todas son unidades equivalentes, nada más que un autor utiliza una, otro autor utiliza otra. En algunas tablas tendré una, en algunas tablas tendré otra, pero para que vean que son equivalentes, y aquí me puse a hacer un análisis dimensional para que vean cómo, si es cierto que Pascal segundo, por ejemplo, que es una de las unidades en las que se llega a expresar la viscosidad dinámica, es equivalente a Newton segundo entre metro cuadrado. Porque recuerden que Pascal es Newton entre metro cuadrado. Por segundo. Pero si reorganizo mi fracción de unidades, se reescribiría como Newton segundo entre metro cuadrado. Así que esta y esta es lo mismo. Y luego, si el kilogramo metro entre segundo cuadrado, que es el Newton, lo expreso de esa manera, vean que este segundo de aquí, eliminaría al cuadrado de este segundo cuadrado. Y luego este metro de aquí también le quita el cuadrado a este metro cuadrado, por lo tanto quedan unidades del tipo kilogramo sobre metro segundo. Son las mismas unidades, nada más que estas tiene puras fundamentales. Aquí aparecen los newtons y acá aparecen los pascales, pero es lo mismo, para que no se vayan a confundir. En un libro o en algún problema les dan la viscosidad así, en otros se los dan así y en otros se los dan así. Son las mismas unidades. Las mismas, nada más que con diferente representación.
¿Sí ven esa parte o no ven esa parte? Las unidades primero. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros vemos que sí hay una relación entre esfuerzo cortante y viscosidad. De hecho, también la viscosidad pues tiene que ver directamente con lo que es la fuerza cortante. Vean, si de esta ecuación de fuerza cortante entre área de contacto yo despejara a la fuerza cortante, esta área de contacto pasaría para este lado y pasaría multiplicando, como lo hice aquí abajo. La fuerza cortante es el esfuerzo cortante por el área de contacto. Y luego, si al esfuerzo cortante lo cambio por mu du sobre dy, pues vean que la fuerza cortante es directamente proporcional a mu, también al área de contacto, ¿sí? Pero inversamente proporcional a la velocidad, a la velocidad es directamente proporcional, pero inversamente proporcional a y. Esta ecuación que está de forma diferencial, que es la forma correcta de definir la fuerza cortante, ¿sí? Pues me deja ver precisamente esa situación. Cuando yo estoy inmerso en un fluido muy viscoso, la fuerza cortante o de arrastre, la que me frena, es más grande entre más grande sea la viscosidad. Entre más sea el área de contacto, más fuerza cortante va a tratar de detenerme. Por eso le es más o le cuesta menos, bueno, además del peso, pero vamos a decir que un vehículo, dos vehículos diferentes, de diferente forma, uno con un área de contacto más grande que otro con el mismo peso, ¿sí? Cuando yo los pongo a correr en aire, el vehículo que tiene menor área de contacto con el aire va a tener menor fuerza cortante. Eso es lo que hacen los perfiles aerodinámicos, disminuir el área de contacto. También, claro que va a ser más grande la fuerza cortante si la velocidad U es mayor. Y quien sí reduce la fuerza cortante es dy o el espesor de la capa de fluido. Si es más grande el espesor de la capa de fluido, pues tengo menor fuerza cortante que trata de detenerme, ¿sí? Entonces, esta ecuación estaría bien porque yo puedo hacer un análisis específico en cualquier diferencial de y, pero eso implicaría que debo de conocer una función de u que pueda derivar con respecto a y. Cuando no conozco esa función, pues no puedo utilizar esta forma, pero sí puedo hacer lo que me enseñaron en cálculo diferencial. Cuando yo no conocía el diferencial de algo, utilizaba la diferencia o la variación, el delta. ¿Se acuerdan que el delta era muy análogo al diferencial? Nada más que en el delta veía una diferencia total y en el diferencial o en el D veía pequeñas diferencias cuyo tamaño tendía a ser cero. En el D utilizaba diferencias pequeñas. En el delta podía utilizar una diferencia grandota. Bueno, si yo utilizo el concepto de diferencia o delta, puedo escribir primero que nada la ecuación de esfuerzo cortante. En lugar de verlo como du sobre dy, la podría ver como delta B, es la diferencia de velocidades de la partícula entre L, el espesor de la capa de fluido. Y si luego este esfuerzo cortante, donde no aparece du sobre dy, lo sustituyo en esta ecuación, puedo ver la fuerza cortante como la ecuación que tenía ahí arriba, pero por la diferencia de velocidades entre L. Aquí la diferencia de velocidades aparece en el entre valor absoluto para que yo tome el valor o la magnitud total de esa diferencia de velocidades. Y lo que va a pasar con la fuerza cortante es la siguiente. Fíjense bien, regresemos al diagrama original. Como la fuerza cortante se opone al movimiento, pues en la placa de arriba, la fuerza cortante iría en sentido contrario a donde se está moviendo la placa. Aquí es muy fácil entender que la fuerza cortante que calcularía con la ecuación de abajo, con todos mis datos conocidos, claro, pues tendría que ir en sentido opuesto a donde se mueve la placa que se está, en este caso, tratando de ir hacia la derecha. Así que iría hacia la izquierda en la superficie de arriba. Pero, esa fuerza cortante también se siente aquí abajo. Nada más que como aquí abajo no se está moviendo, a veces no lo puedo ver, ¿sí? Como esa fuerza cortante es la que genera el esfuerzo cortante, si aquí arriba va hacia la izquierda, aquí abajo irá hacia la derecha. Y lo que hace esa fuerza cortante en la superficie de abajo es como si tratara de raspar a la superficie, porque las partículas de aquí arriba tratan de llevárselas de abajo. Esa resistencia que no se muevan es la fuerza cortante que trata de empujar las partículas hacia la derecha.
Entonces, la fuerza cortante, más igual, si quieren lo podemos poner como una imagen aquí, en la superficie de arriba iría en esta dirección, ¿sí? Iría hacia atrás, tratando de frenar a la parte de la placa de arriba. Pero acá abajo iría en sentido opuesto, tratando de empujar a la placa que no se mueve para que se mueva, ¿sí? Entonces, ambas fuerzas cortantes, la que se siente hasta arriba y la que se siente hasta abajo, es la misma. Nada más que la de arriba va hacia la izquierda y la de abajo va hacia la derecha. Por eso utilizamos el término valor absoluto para encontrar la magnitud y ya cuando analice el fenómeno veo cómo debería de acomodar ese vector, ¿sí? Así es como actúa la fuerza cortante en estas superficies. A las que se mueven trata de frenarlas, a las que están fijas trata de hacerlas que se muevan. Y puedo utilizar esta ecuación algebraica que creo que les tiene que costar menos trabajo que la ecuación diferencial, ¿sí? Y esta es la relación que hay entre fuerza cortante y viscosidad. Cuando yo busco la viscosidad de un fluido, utilizo esta ecuación, hago un experimento controlado, donde yo sé cuánto es la fuerza cortante, porque puedo medir la fuerza con un instrumento que mida fuerza, un dinamómetro o algo así. Puedo medir el área de contacto, la que va a estar en contacto con el fluido viscoso. Puedo ver esta diferencia de velocidades delta V. Puedo medir el espesor de la capa de fluido y mi incógnita es mu. Y hago experimentos para encontrar esta viscosidad. Algunos viscosímetros son de placas paralelas, otros son con una esfera, y puedo conocer también el área de la esfera, la velocidad a la que gira la esfera, cosas como esa. Otros tienen forma de cono, otros tienen forma de cilindro, pero sigue siendo la misma aplicación, nada más que en diferentes formas. Así es como se encuentra la viscosidad de las sustancias a partir de esta ecuación, ¿sí? Hasta aquí dudas, preguntas con lo que es viscosidad y su relación con fuerza y esfuerzo cortante. No, profesor. Bueno. Para aplicar esta ecuación, porque por aquí también tengo un problema donde aplicamos esta ecuación, pero antes de llegar hasta esa parte, algo que también es interesante de la viscosidad es que me permite clasificar a los fluidos, ¿sí? Los fluidos tienen diferente comportamiento con respecto a su viscosidad, porque pues también son diferentes, ¿no? Una muy buena parte de los fluidos, la gran mayoría, siguen las leyes de Newton, ¿sí? Y en 1687 él se dio cuenta de eso y dijo, bueno, pues si siguen mis leyes, yo los voy a bautizar como fluidos newtonianos, ¿sí? Entonces, pues por ahí se revisó que hay algunos fluidos, como el agua, el aire, la gasolina, los aceites, que trabajan de esa manera. Un fluido newtoniano es, como les digo, un fluido que se puede predecir a través de las leyes de Newton. Como el agua. Creo que el agua es el fluido que es más fácil de explicar casi en toda el área de análisis o de mecánica de fluidos. Si yo lleno un vaso con agua y ese vaso lo volteo de manera que la boca apunte hacia abajo, el agua se va a salir. ¿Por qué? Porque Newton dijo que hay un fenómeno que se llama gravedad y eso hace que las cosas se vayan para abajo, así que el agua sí sigue ese concepto de las leyes de Newton, fluido newtoniano. Pero hay fluidos no newtonianos, como por ejemplo, como la miel, que estábamos platicando hace rato, donde también vuelvo a llenar un vaso con miel. Si lo volteo, sí se va a salir, pero en primera. Tal vez no se salga toda, tal vez se salga primero una parte, luego otra parte. No se va a salir de manera inmediata como el agua porque no es un fluido newtoniano. Va a tardar en fluir. O el gel que se utiliza para moldear el cabello es un fluido no newtoniano. Yo puedo voltear el vaso lleno de gel y a lo mejor no se sale nada. Por eso se dividieron en otro tipo de fluidos los no newtonianos, de acuerdo a esta imagencita que vemos aquí, que de hecho también está en el libro. Mostrarles dónde está esa imagen, está aquí abajo. Es la figura 2.14, que nos dice los tipos de fluidos de acuerdo a su viscosidad que podemos encontrarnos. Los newtonianos, como lo vemos en la imagen, son fluidos cuya razón de deformación con respecto al esfuerzo cortante es lineal. Regresando al ejemplo del agua, si yo inclino poquito al vaso, estoy aplicando poco esfuerzo cortante, por lo tanto fluye muy lentamente, la deformación es pequeña. Pero si inclino mucho el vaso, aplico esfuerzo cortante grande, rápidamente se mueve ese fluido, se deforma rápidamente, ¿sí? Estos fluidos newtonianos siempre van a tener este comportamiento lineal, pero hay otros que se conocen como dilatantes,
que son parte de los no newtonianos. Todos los que no siguen las leyes de Newton se les conoce como no newtonianos, pero los dilatantes tienen esta función, miren. Primero, rápidamente se deforman, aunque aplique poco esfuerzo, pero después eso tiende a cambiar y necesito aplicar más esfuerzo para generar deformación y llega un punto en el que ya se transforman o se empiezan a trabajar como newtonianos. Por aquí, ¿cómo se llama el libro? Me dice que hay algunos fluidos, precisamente eso, ¿no? Que su viscosidad pareciera que aumenta cuando los tratamos de deformar, como por ejemplo las soluciones de almidón. ¿Cuáles son las soluciones de almidón? No sé si por ahí han visto en internet el experimento que hacen luego con maicena, que si yo le aplico poco esfuerzo, es decir, si lo muevo lentamente, como que la maicena mezclada con agua se mueve como si fuera fluido newtoniano, o sea, como que muevo poco, se mueve poco. Pero si le aplico rápido un esfuerzo grande, como que suele hasta como endurecerse y aumenta, pareciera que aumenta su viscosidad. Esos son los fluidos que se conocen como dilatantes o espesantes al corte. Hay otros que tienen otro comportamiento diferente, en donde primero tengo que aplicar muchísimo esfuerzo para empezar a deformarlos, pero después, cuando venzo esa zona de mucho esfuerzo y poca deformación, los hago moverse y empiezan otra vez a trabajar como newtonianos. Se le conoce como pseudoplásticos. Ejemplos de esos fluidos, aquí me lo dice, miren, son fluidos como pinturas, como soluciones de polímero. Ajá. Esos son fluidos que de alguna manera, fíjense bien, primero nosotros en la pintura, creo que lo han visto cuando han tratado de cambiar la pintura de un recipiente a otro, yo inclino el bote o la cubeta con pintura y primero trata de fluir, pero como que se almacena toda en la boca, ajá, de este bote de pintura. Pero cuando por fin logro vencer esa como barrera que se genera por la misma viscosidad del fluido, empieza a salir de la cubeta de pintura y empieza a fluir como si ya fuera newtoniano. Se les llama como fluidos pseudoplásticos. Hay otro tipo de fluidos que nosotros también utilizamos muy seguido que se les conoce como plásticos de Bingham, donde soportan mucho esfuerzo cortante sin deformarse, pero llega un punto en el que por fin los logro deformar y a partir de ahí se transforman como newtonianos. Ese podría ser, como dice aquí, como bueno, por aquí lo mencionan, como por ejemplo la pasta de dientes. De hecho, creo que por aquí mencionan precisamente qué es la pasta de dientes, o el mismo gel del cabello. Soportan mucho esfuerzo y no se mueven, pero cuando llego a vencer ese esfuerzo, ¿sí? Ya los hago fluir. Aquí está, miren, la pasta de dientes, pueden resistir un esfuerzo cortante finito, y en ese momento yo aprieto el tubo de pasta de dientes y como que no se mueve, como si fuera un sólido, no quiere fluir, pero después cuando venzo ese esfuerzo, llega al punto en el que trata de salir y ya sale como un fluido newtoniano, sale de manera constante, y todos los fluidos en algún punto ya se transforman o empiezan a comportarse como newtonianos. Normalmente es difícil hacer un análisis de un fluido no newtoniano en su zona de comportamiento no newtoniano. Por eso entendemos que este es su comportamiento, pero no se suele utilizar los fluidos no newtonianos para analizarlos en esta zona donde su comportamiento no es lineal. Así que es una forma también de clasificar los fluidos. Los que se comportan de acuerdo a las leyes de Newton, fluido newtoniano. Los que no se comportan de acuerdo a las leyes de Newton, fluido no newtoniano. Si lo ven, no lo ven, dudas o preguntas con lo de fluidos newtonianos y no newtonianos, aquí están, ¿sí? En la tablita en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro apunte para que ahí lo tengan, pero pues solamente el resumen, ¿no? Hasta aquí, si lo ven o no lo ven, la parte de viscosidad y fluidos newtonianos y no newtonianos, claro. ¿O hay dudas? ¿Todo bien, profe? Bien. Antes de terminar de ver lo interesante de la propiedad viscosidad y poder aplicarla a problemas de esfuerzo cortante, hay que ver una situación que pareciera que es clara para todos nosotros y pareciera que ya lo tenemos medido, pero espero que sea de esa manera, si no, lo vamos a revisar el día de hoy. Por ahí su compañero al principio preguntaba que un fluido esté
que si el aceite no se mezcla con agua tiene que ver con la viscosidad, pues en realidad no. Ni tampoco otras propiedades tienen que ver con la viscosidad. Por ejemplo, los aceites, como el aceite de cocina o el aceite que se utiliza para motor, son muy viscosos, pero no tan densos. Es decir, que la densidad no es un parámetro de la viscosidad. No significa que un fluido más denso sea un fluido más viscoso. El agua es más densa que el aceite, pero es menos viscosa que los aceites. Así que la densidad no me da un parámetro de cómo cambia la viscosidad en un fluido. Lo que sí me da un parámetro de cómo cambia la viscosidad en un fluido es la temperatura. Esa sí la hemos visto actuar en varios fluidos viscosos, sobre todo en aceites. El de cocina, cuando lo tengo en el bote, ahí donde lo almaceno, pues tiene una cierta viscosidad cuando está a temperatura ambiente. Pero cuando lo pongo en el sartén caliente y la temperatura es alta, la viscosidad de ese fluido cambia. ¿Se hace más qué? ¿Es más viscoso o menos viscoso cuando el aceite está caliente? Menos viscoso. Menos viscoso. La temperatura en los fluidos líquidos hace que disminuya su viscosidad. Y eso lo vemos en esta gráfica de aquí. Aquí se ve una gráfica en donde en el eje vertical veo la viscosidad de algunos fluidos con respecto a la temperatura. La temperatura es el eje horizontal. Hacia la derecha es más temperatura, hacia la izquierda menos temperatura. Así que sí, miren, todos los líquidos les aplico temperatura y su viscosidad tiende a caer. Pero, no es lo mismo con los fluidos gaseosos. En el caso de los gases, el fenómeno es inverso, como se ve en la parte baja de esta imagen. A un gas, si le aumento la temperatura, su viscosidad también va a subir. Antes tal vez siempre decíamos, mayor temperatura, menor viscosidad. Y sí, es válido, pero solo para líquidos, miren. Todos los líquidos, y de hecho su viscosidad baja más rápido que otros líquidos. Su viscosidad baja con la temperatura. Por lo tanto, la temperatura y la viscosidad son inversamente proporcionales en los fluidos líquidos. Aumenta la temperatura, baja la viscosidad. Baja la temperatura, aumenta la viscosidad. Pero en los gases es directamente proporcional. Yo le aumento la temperatura a mi gas y aumentará mi viscosidad. ¿Sabían eso o es la primera vez que lo escuchan el día de hoy? Con lo de los gases, no lo había escuchado yo, profe. Pero ahora ya lo saben, ¿verdad? Y eso es lo que los hace diferentes ahora ya como ingenieros. Ya no van a estar con la idea de que la temperatura siempre va a disminuir la viscosidad de los fluidos. Disminuirá la de los líquidos, pero la de los gases los aumenta. Esto es lo interesante de esta gráfica que está aquí, que también les digo, está en el libro, no me acuerdo qué número de gráfica es. Está acá abajo, miren, es la figura 2-17. Se las copié para que la tengan en sus apuntes. Pero, otra cosa muy interesante de esta imagen, y la voy a hacer un poquito más chica para que la veamos completa, es lo que estamos viendo con respecto a la magnitud de las densidades. Vean que todos los líquidos, incluso la gasolina, que es el líquido menos viscoso de los que están aquí, de todas maneras su viscosidad, aun cuando está muy caliente, es muy alta comparada con lo de los gases. Todos los gases tienen viscosidades muy bajas comparadas con respecto a los líquidos. Por eso los líquidos son los fluidos más viscosos que vamos a encontrar y los gases sí tienen cierta viscosidad, pero no comparada con la de los líquidos. Por eso esta gráfica a mí se me hacía tan interesante y quería que la tuvieran como parte de sus apuntes. ¿Sí? Y pues ahora que está ahí, ya pueden saber, creo que lo mínimo necesario sobre viscosidad para hacer cualquier análisis de ingeniería. ¿Dudas o preguntas con estos conceptos de viscosidad? No, profesor. Bueno, fíjense bien. Por aquí tengo un problema de aplicación de lo que es la fuerza cortante con viscosidad y todo esto, pero no sé. Pensé que íbamos a ir un poquito más lento, de hecho me imaginé que nada más íbamos a alcanzar a ver hasta aquí, pero como vi que nos quedaba mucho tiempo, dije, ¿por qué no vemos los conceptos de viscosidad de una vez? ¿Qué les parece si para no, como avanzamos muy rápido, para no saturarlos de información, ahorita dejamos
en que ya vimos los conceptos de viscosidad, pero mejor los aplicamos la próxima clase para no darles demasiada información. Creo que sí avancé muy rápido con ustedes, más de lo que me imaginaba, pero tampoco creo que demasiado rápido sea bueno para que no vaya a haber demasiadas fallas en la misión. ¿O cómo sienten? ¿Sienten que todavía su capacidad mental les da para que veamos cómo aplicamos las ecuaciones? ¿O sí mejor dejamos el problema para la siguiente sesión de conceptos y ahorita con que quede claro los conceptos de viscosidad es suficiente? ¿Qué opinan? Pues yo opino, maestro, que mejor para la próxima para apuntar todo lo de ahorita. Bueno, todo esto que está ahorita no lo tienen que apuntar. De hecho, recuerden que este documento, pues ya que no lo voy a hacer movimientos, lo voy a guardar en PDF y también en Word. Y miren, ahorita se los voy a guardar aquí en nuestro grupo de Teams. Nada más que en la pestaña de archivos voy a hacer una carpeta que se va a llamar competencia 1. Competencia 1. Déjenme regresar aquí. Competencia 1, esto es fundamentos de mecánica de fluidos. Y aquí se los voy a guardar. Recuerden que yo les iba a dar sus apuntes de clase para que no tuvieran que llevar o tuvieran que estar transcribiendo esto. Entonces, aquí abajo ya está el problema. Nada más que déjenme cambio la vista porque ahorita Word, desde que se actualizó mi Windows, como que me dice que para que se descansen menos mis ojos, me le pone fondo negro a todos los documentos, pero ya se lo pusimos aquí. Aquí está el problema que quería que analizáramos. Es un problema que yo veo que está muy interesante porque nos permite ver la ecuación de esfuerzo cortante, fuerza cortante y viscosidad en este problema. Y aquí ya me había encargado de resolverlo, pero si quieren lo platicamos paso a paso en la siguiente sesión de conceptos, que sería el próximo lunes. Pero igual, les paso ambos documentos. Esa fue la versión en Word. Así se va a ver la versión en PDF, ¿sí? Esto que lo que le estoy pasando es lo que resolvimos hoy, son los conceptos que vimos. Les digo, es un resumen de la sección 2.1, 2.2, 2.3 y 2.6. Bueno, aquí está. Ya el problema lo resolvemos en la... Bueno, vemos cómo lo resolví en la próxima sesión, pero igual si quieren, le pueden ir dando una leída para que no lleguen en blanco y se los pongo aquí, ¿no? Déjenme pasárselos, es y este documento. Se los guardo aquí y ya están las notas de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Creo que está bien que hayamos avanzado rápido. De hecho, les digo que pensé que íbamos a tardar un poquito más. Significa que pues para la próxima sesión, miren, para la próxima sesión hacemos el problema que está aquí planteado en el documento que les puse. Si con ese problema queda claro cómo se aplica la ecuación de fuerza cortante y de viscosidad en un solo problema, pues ahí podríamos terminar con la competencia 1. Si sienten que es necesario, buscamos otro problema de ahí del libro de Sengel, de los que están propuestos, y resolvemos otro. Pero una vez que entendamos cómo se aplica esa ecuación, estaremos listos para avanzar a la siguiente competencia. ¿Se fijan cómo si avanzamos rápido con 2 horas de concepto? ¿Fue demasiado rápido o sí estuvo bien en el ritmo que llevamos? A ver, ustedes díganme. ¿Está bien? ¿Muy rápido? ¿Qué opinan? No, estuvo bien, profe, estuvo bien. ¿Sí? Entonces, si se fijan, sí, ¿no? Con 2 horas de concepto, sí alcanzamos a avanzar mucho, ¿no? No sé, la metodología que llevamos en la clase, ¿sí les parece adecuada? ¿Creen que deberíamos hacer algo diferente? Sí, más o menos fue quedando claro lo que les presenté por aquí. Las notas, el resumen que les hago, ¿sí está bien como se los hago para que tengan todo a la mano? O a ver, sugerencias, ya que tuvieron por fin clase de conceptos, ¿cómo ven? A mí me agrada, profe, la verdad se me hace como muy amigable. ¿Sí, entonces, ¿sí lo seguimos llevando? A mí también, profe. Ok, entonces vamos a seguir con esta temática de la sesión de conceptos. Recuerden que el día miércoles, de hecho, bueno, no sé, hoy a mí, no sé si así les apareció a ustedes en Teams, pero hoy a mí, en el calendario como que me quitó unas cosas, unos de los eventos que ya tenía programados como que me los desapareció. No sé por qué no me los muestra, porque sí están programados, pero recuerden que tenemos sesión de dudas el próximo día viernes a este horario. Si no lo ven en su calendario, en nuestro grupo de Teams, en la parte de publicaciones, ahí está la reunión. Aquí dice, miren,
Sesión de dudas, sucede cada viernes, desde aquí se pueden unir. Le dan aquí y también les da la opción de unirse desde aquí, ¿sale? Entonces, por ahí, si no aparece en el calendario, porque les digo, no sé qué pasó con mi calendario de Teams, espero que solamente haya sido yo. Ustedes todos lo sigan viendo normal. Pero el viernes tenemos sesión de dudas. En esa sesión de dudas, ya lo que podemos hacer es, ya ustedes le dan otra checada a los documentos que subí aquí en la carpeta de competencia 1. Si algo de los conceptos que vimos no quedó claro, el viernes se conectan conmigo y revisamos sus dudas. ¿Sí? Si no tienen dudas, como este viernes sucedió, pues no es necesario que se conecten. No voy a revisar el problema el próximo viernes. Me voy a esperar al lunes a la sesión de conceptos y ahí sí vamos a revisar el problema. Pero el viernes veo todas sus dudas por si las hubiera. Lo que voy a tratar de hacer ahorita, ya tengo por ahí la lista de cotejo, de cómo se tiene que hacer el formulario. Se las voy a subir. Voy a subir la tarea donde ustedes después me van a adjuntar su formulario, pero no porque ya quiera que me entreguen el formulario, porque como dijimos que también las 2 horas del viernes podrían ser para que avanzaran en sus actividades, bueno, para que vean qué es lo que tiene que llevar su formulario. Y si quieren aprovechar esas 2 horas en ir armando su formulario de acuerdo a la lista de cotejo, lo vayan haciendo. Cuando terminemos la competencia 1, ahí le ponemos fecha de entrega al formulario y ahora sí ya sabrán cuándo se tiene que entregar, pero pues si no se conectan el viernes porque no tienen dudas, puedan ver cómo se tiene que hacer el formulario y ya ustedes lo pueden ir haciendo para ir avanzando y aprovechen las 2 horas que no se conectaron a la sesión de dudas. Recuerden, no se los pongo porque ya estoy pidiéndoles que me entreguen, sino para que puedan ir avanzando y no se les junte en la semana que lo tengamos que entregar. ¿Les parece bien? Sí queda claro que va a aparecer ahí tarea, formulario, va a aparecer sin fecha de entrega, pero ya después se la pondremos, ¿ok? Sí, sí, quedó claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esta sesión del día de hoy? Yo nada más una, profe. Karina. Las fórmulas que utilizamos hoy también las vamos a tener en el formulario, ¿verdad? Sí, también se van a ocupar en el formulario. De hecho, ahí en la lista de cotejo que les voy a subir, nada más que todavía no lo he hecho porque desafortunadamente, no sé si es desafortunada o afortunada para ustedes, el día lunes, martes y miércoles, que son los días que tengo sesiones virtuales una tras otra, empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 9. Ahorita, después de ustedes, tengo una clase de 8 a 9, que ya por fin es la última del día. Entonces, por eso no he tenido tiempo de subirles la tarea, ¿sí? Entonces, ya tengo la lista, nada más que se las estoy poniendo en el formato de Teams, para que lo puedan ver desde Teams. Y de esa manera, pues ya sepan que hay que llevar su formulario, nada más lo que me falta es ponerles la tarea, pero como ahorita me sobraron 19 minutos, pues voy a aprovechar para hacerlo, y ahí tú vas a ver que uno de los puntos o una de las cosas que tiene que llevar tu formulario son las ecuaciones que estamos escribiendo o que estamos viendo en cada sesión. Pero lo bueno es que esas ecuaciones ya se las puse en el documento de Word o en el documento PDF, así que de ahí las pueden agarrar, copiar y pegar. Sí está permitido copiar y pegar en su formulario. Fíjense bien lo que estoy diciendo, si está permitido, para que no sea la excusa de, no, hombre, es que tuve que transcribir un montón de cosas, y el de fluidos, me puse a hacer un formulario kilométrico. En este formulario sí está permitido copiar y pegar. Cuando vean la lista de cotejo, ahí no dice nada de que no se puede copiar de mi documento y pegarlo en su formulario, o copiar de internet y pegarlo en el formulario. La intención de este formulario es que tengamos las fórmulas a la mano, y pues por eso, por haber hecho un trabajo que de todas maneras les va a servir para toda la materia, les voy a dar el 50% de la competencia 1, y sí van estas fórmulas ahí. ¿Más dudas o preguntas? ¿No? No, profe, ninguno. No, pues parece que no. Entonces vamos a detener la grabación de nuestra sesión